Vamos a ver. Excelente. Y bueno, nuevamente bienvenidas. Hoy estamos en esta segunda sesión del curso de contabilidad básica. Me acompaña Fabiana. Voy a cambiar mi nombre porque aparezco. Para las que no se recuerdan de mi nombre, soy Mariola Montero y ahí les hemos estado escribiendo y hemos estado apoyándolas no solamente con las dudas que han tenido, con las tareas que han enviado, sino también dudas personales que han tenido, que han ido escribiendo ahí poco a poco. Así que aquí estamos para continuar. Ahora sí, vamos a compartir para iniciar y aprovechar al máximo esta hora y media porque se nos hace corto y hoy traemos un tema muy interesante que estoy segura que para todas va a ser de mucho provecho. Bueno, comencemos. Y déjame ver que no estoy pudiendo cambiar la... Ok, ok. Listo, ya las veo. ¿Todas me ven? ¿Todas nos están viendo, escuchando? Perfecto. Sí, Bueno, sí. entonces, excelente. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy, les recuerdo que en la sesión anterior estuvimos viendo un poco el tema de ir revisando, no, se me fue, de ir revisando, si regrésamelo, Fabi, porfa. Si lo hacemos las dos al mismo tiempo se mueve. Gracias, gracias. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos viendo un poco algunas definiciones básicas de lo que es la contabilidad y cómo llevar todo el análisis financiero de sus emprendimientos. Revisamos lo que es el salario de la emprendedora. Estuvimos viendo algunas de esos gastos fijos, variables que tienen que tomarse en cuenta, las deudas y los ahorros que deben tomarse en cuenta en el presupuesto personal para poder saber exactamente cuántos son los ingresos que deben tener para poder cubrir esos gastos. Ya todas o la gran mayoría hizo su tarea, hizo su plantilla, les enviamos los comentarios, les enviamos recomendaciones y vamos hoy a continuar con el segundo paso de todo este tema de la contabilidad y análisis financiero. Y hoy vamos a ver el costeo de los productos y los servicios. Aquí la idea es que ustedes puedan no solamente crear un presupuesto de su emprendimiento, sino que también puedan gestionar un poco y ver un poco el cómo costear los productos, gestionar proveedores y ver algunos temas que tienen que ver con las ventas en sí. Le voy a dar ahora entonces sí el pase a Fabiana para que entonces iniciemos y por favor cualquier duda que tengan pueden escribirla en el chat, pueden levantar la mano y abrir el micrófono y que vamos a estar muy atentas para atender. Adelante, Fabiana. No lograba quitar el micrófono. Bueno, buenas noches a todas. Gracias por estar acá. Bueno, estamos en la segunda sesión. Ya en la sesión pasada y en las sesiones que tuvimos de asesoría, pudimos trabajar entonces y lo que les pedíamos era que se imaginaran que estábamos sin emprendimiento y que entonces estábamos tratando de calcular el salario y lo que necesitábamos para poder vivir, digamos, un mes. Ahora vamos a utilizar esa herramienta, ese insumo, como una de las partes del presupuesto del negocio. Y hoy vamos a enfocarnos en el presupuesto del negocio, que tiene mucho que ver con el tema de costado, porque vamos a ver cuáles son esos costos fijos, costos variables que tenemos en el negocio y también lo vamos a ligar con la parte del endeudamiento. Entonces, esos son los diferentes componentes que, al igual que el presupuesto personal, tiene un presupuesto del negocio y que ahora vamos a verlo desde la perspectiva de lo que necesitamos generar en el negocio. Y para eso el presupuesto lo que nos va a decir, así como el presupuesto personal nos decía cuál era el ingreso que necesitábamos generar para salir con nuestros gastos, el presupuesto del negocio nos va a decir cuánto es el ingreso que necesitamos generar con nuestro negocio para cubrir todo. Entonces, ese va a ser el objetivo, digamos, de la sesión de hoy. Entonces, en general, lo primero es entender cada cuánto se requiere hacer o cada cuánto se recomienda hacer ese presupuesto. Entonces, la recomendación es hacerlo por lo menos, como mínimo, una vez al mes.
Ahora, como emprendedores, yo creo que tenemos también la obligación de realizarlo cada vez que podamos, o sea, constantemente. Mantener las finanzas actualizadas del negocio es muy importante para que realmente sea exitoso y para poder ir viendo con anticipación si logramos o no llegar a la meta del mes. Pero bueno, como recomendación es hacerlo como mínimo una vez al mes. Y digamos, en mi caso, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en alguna empresa y si nos pagaran quincenalmente o semanalmente, la recomendación más bien sería hacerlo en esa periodicidad. Entonces, como va a ser muy, en el negocio lo que normalmente hacemos es que nos llega dinero diariamente, pero sería demasiado trámite estar haciéndolo todos los días. Entonces, una buena manera es revisarlo por lo menos una vez a la semana. Entonces, si ustedes vieron cuando nosotros estuvimos haciendo el presupuesto personal, dentro de la plantilla venía la separación por 4 semanas. Y eso era, digamos, tenía un propósito y es ligarlo a cada cuánto hacemos el presupuesto del negocio. Entonces, ahorita la recomendación es tratar de hacerlo una vez a la semana por lo menos. Y eso va a hacer entonces que lo que teníamos, por ejemplo, si ustedes encontraron que tenían que recibir 400.000 al mes, entonces podemos tratar de llegar a 100.000 colones por semana, por lo menos, de salario. Entonces, eso lo podemos dividir y entonces por eso es importante que el negocio lo revisemos, ojalá semanalmente, pero si no, como primer acercamiento, una vez al mes. Normalmente hacer el presupuesto no es una tarea, digamos, que nosotros tengamos ya o que estemos acostumbrados a hacer. Voy a admitir aquí a Irina que me sale. Entonces, como no estamos acostumbrados realmente a hacer el presupuesto, ni siquiera el personal y bueno, a veces menos el del negocio, siempre hay un periodo de adaptación. Entonces, es importante que sepan que no necesariamente la primera vez que lo hagan les va a salir a la perfección, pero que hay un promedio de unos 3, incluso 6 meses para que vean que es un proceso en el que las personas pues, se acostumbran o ya agarran el hábito de hacer y revisar el presupuesto y ya hacerlo casi que en 5 minutos. Entonces, es un proceso también, pero es importante que lo empiecen a hacer y lo empiecen a implementar, porque el presupuesto nos va a decir entonces cuánto es lo que tenemos que generar al final de un mes completo. Y bueno, aquí se ven algunos de los beneficios de hacer el presupuesto, tanto el personal como el de negocio, pero en general hacer el presupuesto tiene esos beneficios. De fijo va a ser entender cuáles son los tipos de ingresos, cuánto totalizan los ingresos. Dentro del presupuesto del negocio van a ir como un estimado de ingresos, pero eso es muy importante. Cuánto dinero necesitamos como mínimo, tanto para vivir como para que el negocio viva. Y conocer cuáles son esos gastos fijos y variables también es importante. Eso nos lo dice el presupuesto porque vamos a necesitar una lista completa y detallada de todos los gastos que tenemos en el negocio. Entonces, los fijos y los variables, con el mismo principio que vimos la otra vez, gastos fijos son los que se repiten mes a mes, variables los que van cambiando. También nos vamos a dar cuenta si nos está sobrando o no al final del mes y cuánto dinero. Y si con el negocio, como lo tenemos ahorita, estamos logrando generar por lo menos lo mínimo necesario. También permite planificar, por ejemplo, metas de ahorro, saldo de deudas, por ejemplo, inversiones que vamos a hacer en el negocio, que queremos comprarnos una máquina específica, entonces que, por ejemplo, mes a mes vamos a tener que ahorrar cierto monto para poder llegar a comprar esa maquinaria, o que queremos hacer ya como un localcito donde tener nuestras cosas, entonces todas esas inversiones, digamos, se pueden ir planeando si las incluimos dentro del presupuesto. También, y bueno, eso está ligado al punto de si se nos permite saber si vamos a poder o no incluir en un gasto futuro. Entonces, eso es parte de lo que nos puede ayudar el presupuesto. También, y parte de por qué se llama presupuestos, porque es antes de, entonces le vamos a poder decir al dinero que ingresa a dónde tiene que ir, antes de que ingrese incluso. Y eso nos permite planificar todo. Entonces, al final, el presupuesto es la base para poder planificar nuestro negocio y nuestro emprendimiento. Entonces, es importante que le demos, digamos, el lugar que se merece. Y es una de las herramientas más básicas para poder manejar un negocio. Entonces, como ya vimos cómo calcular el salario del emprendedor o eso que necesitamos y ahora vamos a ver cómo calcular el del negocio, es importante enfatizar digamos, en la necesidad de separar las finanzas personales y las finanzas del negocio. Y es muy común que los emprendedores no tengan un ingreso del todo, que vaya generando, digamos, este emprendimiento de dinero, pero que no le permita al emprendedor tener un salario en sí. Entonces, tenemos que tratar de separar eso y tratar el negocio como la empresa que nosotros queremos que sea o que nos imaginamos que va a ser en un futuro. Y en eso, lo primero que se tiene que hacer es separar
mínimo para llevar la contabilidad, mínimo para saber cuánto ingresa exactamente, cuánto sale. Entonces lo que se recomienda es tener por lo menos una cuenta individual para el negocio. Puede ser, si ustedes reciben dinero en dos monedas, pueden ser dos cuentas, una cuenta en dólares, por ejemplo, una cuenta en la moneda local, pero que la cuenta solamente reciba dinero que esté ligado al negocio. Y también, ojalá que de ahí se hagan los gastos o los pagos de las cosas que ustedes necesiten, ya sea compra de materia prima, compra de insumos, lo que sea. Eso les va a permitir tener, por ejemplo, en el estado de cuenta, un resumen mucho más, digamos, fácil, un resumen más en un solo lugar de todas las cosas que necesita el negocio. Entonces, eso les puede ayudar muchísimo. Y también porque eventualmente si uno empieza a recibir, bueno, ahorita todo es muy digital en realidad, entonces la mayoría de cosas probablemente ustedes las reciban directamente a la cuenta bancaria y no en efectivo. Pero lo que puede pasar es que si las recibimos en la cuenta personal, de pronto vamos al súper y compramos y era la plata del negocio. Entonces nos evitamos hacer esa mezcla de dinero y podemos separar efectivamente la, el dinero que llega al negocio que el dinero personal. Si de todas formas necesitamos dinero del emprendimiento para la parte personal, cuando la cuenta está separada y nosotros hacemos una transferencia a nuestra cuenta personal, también va a salir. Entonces, eso nos puede ayudar también a darle seguimiento a eso. Entonces, aquí la importancia no es, porque al inicio probablemente ustedes van a necesitar ese dinero para gastos personales, por supuesto. Pero lo más importante de esa cuenta individual que se recomienda es poder darle seguimiento al dinero y ver efectivamente cuánto ingresó y cuánto salió. Otra de las herramientas que podrían utilizar es una tarjeta de crédito que se use para financiamiento en el mismo mes con una fecha estratégica de pago, por ejemplo, el 30 del mes. Entonces, que ustedes pueden utilizar la tarjeta para financiarse y que al final del mes ya pueden lograr entonces pagarlo con el dinero del emprendimiento. Siempre tratando de manejarla de contado y todo, pero es una manera en la que ustedes mismos se pueden financiar y colocarles esa fecha estratégica de pago. No sé si todas lo tienen claro, pero cuando uno tiene una tarjeta de crédito, uno puede hablar con el banco y pedirles que le cambien la fecha de pago. Y la pueden poner entonces a una fecha a la que a ustedes les funcione. Que sé yo, el 15, el 30 del mes, por ejemplo. Entonces, eso ayuda mucho para como emprendedores poder acomodarnos mejor con el dinero. Y si es el 30, yo diría que es una muy buena fecha porque entonces tenemos todo el mes para organizarnos, para acomodarnos, para hacer cierre y hacer el pago de la tarjeta, por ejemplo. Entonces, eso es algo que pueden utilizar como herramienta también. Y bueno, si tienen ya proveedores y proveedores que les dan crédito, entonces también pueden organizar esas fechas de pago a los proveedores con fechas estratégicas de, por ejemplo, que sea el 15 del mes y el 30 del mes, para que ustedes tengan por lo menos 2 semanas para juntar ese dinero y luego otras 2 semanas. Entonces es como de irse acomodando y utilizar las diferentes herramientas y como nos vaya funcionando a nosotros mejor. Entonces, esas son cosas que pueden hacer, pero lo más importante, digamos, de estas 3 recomendaciones, yo creo que es que puedan tener esa cuenta separada. Otra cosa importante dentro del presupuesto del emprendimiento es tener un ahorro. Y un ahorro para varias razones. Primero, porque eso evita que haya un sobreendeudamiento, que de pronto necesitamos comprar materia prima y no tenemos nada. Entonces, tenemos que pedirle prestado a alguien o agarrar de los ahorros personales o hacer un tarjetazo, ¿verdad? Y pasar la tarjeta para comprarlo y eso no siempre, digamos, va a ser sano. Entonces, tener un ahorro en el emprendimiento nos ayuda mucho a poder hacerle frente, digamos, a emergencias y no endeudarnos. Pero también ahorrar en el emprendimiento es importante para hacer pagos, por ejemplo, de cargas sociales, si ya tienen un personal o las de ustedes mismos, los aguinaldos, para, por ejemplo, querer hacer una inversión específica, comprar una maquinaria específica, o también para los meses en los que el emprendimiento no da tanto, ¿verdad? Porque tenemos ciclos, ¿verdad? Hay meses muy buenos, hay meses que no lo son tanto, entonces el ahorro les va a permitir poder hacerle frente a meses en los que se tiene menos ingresos, pero el ahorro compensa y podemos hacer el pago mínimo de todo. Entonces, el ahorro sí es muy importante tomarlo en cuenta y poner, aunque sea poquito, deberá poner algo en el ahorro, porque si no, podríamos estar más estresados de lo necesario. Y bueno, el ahorro también puede ser parte como de una inyección de capital inicial que hagan ustedes mismos, ¿verdad? Ya depende mucho, ay, perdón, ya depende mucho de lo que, de cómo ustedes lo vayan a manejar, pero sí es importante tener un monto por ahí que vaya creciendo, ojalá, en el tiempo. Entonces, ¿qué se necesita antes de completar ya el presupuesto del negocio propiamente? Bueno, se necesita la información de los gastos y de los ingresos meta que nosotros vayamos a querer realizar.
Entonces, por ejemplo, en temas de gastos, el primero que vamos a considerar, el salario del emprendedor, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ya lo definimos en la clase pasada, la mayoría ya tiene su monto meta. También hablamos que no es que desde el día uno tenemos que pagarnos el 100% del salario, pero sí tener un monto que nos dé a nosotros ganancia por ser los dueños de nuestro negocio. También si hay cargas sociales, si ustedes, por ejemplo, con el emprendimiento pagan su seguro, pagan seguro médico, seguro privado, si tienen que pagar, no sé, ahorros para final de año, cosas así. Todo eso es importante que lo tomen en cuenta. Y luego ya vienen entonces los costos fijos, ojalá mensuales y también los anuales. A veces hay suscripciones o membresías o cosas que utilizan como emprendedores que se pagan una vez al año y de pronto llega ya la fecha en la que hay que pagar y no recordamos. Y entonces tenemos que sacar el dinero de pronto y ya es como que pega más fuerte, entonces podemos hacerlo diluido. Una forma es hacerlo así, vamos mes a mes ahorrando ese monto. O ya lo tenemos planificado para cierto mes en el año y ya lo tenemos mapeado o lo tenemos claro. También los costos variables, hay costos variables mensuales, hay costos variables también anuales. Tal vez no tenemos claro el monto completo, pero sí tenemos claro que hay que pagarlo, entonces lo vamos incluyendo en el presupuesto para que no se nos olvide. Y bueno, los costos variables están muy relacionados a la producción. Entonces, si nosotros no tenemos producción, puede que no haya costos variables, pero sí hay costos fijos. Entonces, tenemos que considerar todo eso a la hora de planificar. Y algún gasto de capital de trabajo que ya va más ligado, por ejemplo, a el día a día, ¿verdad? O sea, como les decía, para comprar insumos, para comprar ese tipo de cosas. Y luego, con toda esa información, vamos a poder encontrar esos ingresos meta que necesitamos para nuestro negocio. Entonces, eso nos va a ayudar a definir también margen de ganancia y precios correctos. Entonces, todo va a ir ligado y todo es como un proceso, porque al final, con los precios correctos, vamos a tener un buen margen y también vamos a poder averiguar cuánto es lo mínimo que necesitamos generar para poder llegar a cubrir todos esos gastos. Entonces, al final, todo va de la mano, ¿verdad? Lo que vamos a ver más adelante en la otra clase, el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio nos va a ayudar entonces a definir la cantidad de unidades que hay que vender. Pero antes de definir eso, tenemos que ver si los precios de lo que estamos vendiendo están bien puestos. Entonces, para poder definir los precios necesitamos los costos y para definir los costos necesitamos otra información. Entonces, todo ese proceso es lo que vamos a ir viendo para poder llegar a tener toda la información necesaria para tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de costado de productos y servicios, hablamos más que todo a empezar a entender cuáles son esos costos o gastos que tenemos como mínimo en nuestro emprendimiento. Ya, por ejemplo, el tema de salarios, ya lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, mínimo con el salario nuestro como emprendedores. Entonces, ahora que vamos a ver, digamos hoy, vamos a ver gastos fijos, vamos a ver gastos variables y vamos a ver cómo el financiamiento también afecta a ese presupuesto del emprendimiento. La próxima clase vamos a ver ya el ingreso por ventas, el margen de ganancia, el punto de equilibrio y todo lo que complementa ese análisis. Entonces, al final, todo el estudio, el presupuesto del emprendimiento no es nada más llegar y hacer un listado de gastos, sino que vamos a revisar a detalle si los precios están bien, si los gastos están todos mapeados, si tenemos que ir a revisar en qué estamos gastando, si la parte de financiamiento la asumimos nosotros en tema personal o si lo ponemos también como parte del presupuesto del emprendimiento. Entonces, todas esas cosas es lo que tenemos que estar revisando para poder hacer un emprendimiento, un presupuesto del emprendimiento integral, y que realmente contemple todo lo que implica llevar a cabo una venta de un producto, porque al final nosotros podemos pensar o desligar, digamos, el análisis de los gastos, de los salarios, del financiamiento, de la venta final. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, vendemos ropa, compramos la ropa a $10 y la vendemos a 15, podemos sentir que estamos ganando unos $5, pero realmente no necesariamente es así. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de averiguar cuando vemos el tema de gastos, el tema de salarios, el tema de financiamiento, y vemos que al final esos $5 que pensábamos que nos íbamos a ganar se terminan convirtiendo en uno, o a veces hasta más, hasta menos uno. Entonces, sin ese análisis, realmente no podemos saber si tenemos o no el margen de ganancia que estamos buscando. Y eso es lo que muchas veces pasa, y por eso es importante que estén acá y que revisemos todos estos detalles y podamos cambiar o tomar decisiones para mejorar nuestro emprendimiento. Entonces, al final, cuando nosotros hacemos todo ese análisis de costo para nuestros productos, tanto para definir el precio como para definir nuestro presupuesto, tenemos una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones de manera más informada. Vamos a entender mejor
si estamos cobrando o no lo necesario por un producto, si el precio está bien, si el margen de ganancia, por ejemplo, nosotros queríamos tener un 10% y nos damos cuenta que realmente es un 4%, entonces hay que subir el precio, hay que ver si, por ejemplo, estamos muy caros, por más bien con respecto a la competencia. Entonces, todo ese tema de costos nos va a ayudar a entender cómo se compone el precio de nuestros servicios, de nuestro producto y qué tanto podríamos utilizar esa información para, digamos, tomar otras decisiones. Por ejemplo, si hay un producto que es muy costoso, tal vez es nuestro favorito, pero es muy costoso, no le sacamos tanta ganancia, versus otro que se vende más y que tal vez no nos gusta tanto, pero que es el que se está vendiendo mejor, vamos a tener que decidir, bueno, nos quedamos con el producto al que le estamos sacando un poco menos, pero nos encanta, o nos ligamos más bien hacia el otro producto que nos deja más ganancia. Entonces, todo eso lo podemos ver a través del análisis del costal. También, y bueno, yo creo que la parte más importante, además de tomar decisiones, y que tiene el tema de costos, es saber el precio adecuado que tenemos que cobrar por un producto o por un servicio. Porque como les digo, no siempre vamos a poder dejarnos, cuando se revenden cosas, ¿verdad? Como el tema de la ropa, por ejemplo, no siempre vamos a poder asumir, de hecho casi que nunca podemos asumir que lo que nosotros le ponemos de más a eso que compramos es lo único que afecta y que nos vamos a dejar todo eso de ganancia. Entonces, a veces tendemos a pensar eso y entonces gastamos esa ganancia, que al final no era ganancia, y luego tenemos que ver cómo pagamos los otros costos, ¿verdad? Costos de transporte, costos de alquiler, costos de empaque, todo eso es importante revisarlo para definir el precio adecuado y también para nosotros como emprendedores tener ese margen real y poder saber exactamente cuánto es lo que estamos ganando con el producto que nosotros estamos ofreciendo o el servicio que estamos ofreciendo. Entonces, cuando nosotros conocemos bien los costos, vamos a poder definir un precio que realmente sea adecuado y correcto. Y obviamente también se va a complementar con el análisis de la competencia, porque tampoco es que podemos poner el precio que nosotros queramos, habría que revisar, y parte de nuestro papel es revisar constantemente cómo están los precios de la competencia, si nuestro precio está muy elevado, más bien está muy bajo, pues un precio promedio, y a veces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el precio está bien, pero estamos forzando demasiado el emprendimiento con costos tan altos que aunque el precio esté bien definido y no hay forma que el negocio vaya a pagar todo eso, ¿verdad? Entonces, también nos puede dar un poco de insumos para ver si estamos forzando mucho al emprendimiento. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y como dice acá abajo, se podrían generar precios o muy bajos o muy altos, o precios que, no sé, que la gente no esté dispuesta a pagar. Y al final, entonces, por más margen que nosotros tengamos y más se estén cubriendo los costos, no vamos a poder vender. Entonces, al final es un análisis muy importante y yo creo que no es solo definir el precio que sea, porque tampoco es que podemos cambiar el precio hoy, mañana también, pasado mañana también. A la gente no le va a gustar que le estén moviendo los precios a cada rato, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el análisis que se haga sea un buen análisis, ojalá desde el inicio, y si no tomar, por ejemplo, fechas, digamos, fechas particulares para subir el precio. Por ejemplo, qué sé yo, cuando viene el final de año o al inicio del año siguiente, que vamos a cambiar los precios por inicio de año, o cuando viene, no sé, medio año o alguna fecha especial, porque empezar a cambiar los precios también de pronto puede que a los clientes no les vaya a gustar, ¿verdad? Y depende si es subirlos, que vaya a probar, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Después, nos ayuda a identificar áreas de mejora. La parte de costear todo nos ayuda a identificar áreas de mejora, porque al hacer el análisis detallado, el listado detallado de los costos que tenemos, podemos ver qué es lo más alto. Y por ejemplo, un costo demasiado alto, no sé, en alquiler, nos puede poner a pensar, bueno, necesitamos alquilar un local más pequeño de momento, o por ejemplo, que la materia prima sea demasiado cara, es como, bueno, tengo que buscar otros proveedores para mejorar un poco el costo de la materia prima y ya sea tener un mayor margen o disminuir un poquito los precios para ser más competitivo. Entonces, cuando vemos esa información, digamos, ya sea en el papel o bueno, ahora en la plantilla, vamos a tener mucho más insumos para poder mejorar. Y eso también es algo lo que tenemos que hacer constantemente. De hecho, el análisis de costeo no siempre va a ser, o sea, no va a ser una cosa que hagamos hoy y que ya luego no volvemos a hacer nunca más, porque probablemente los insumos van a ir variando, los precios van a ir moviéndose, entonces tenemos que tomar en cuenta que es algo que hay que hacer constantemente, ojalá como cada 6 meses por lo menos, dependiendo de lo que ustedes hagan. Por ejemplo, si son, no sé, un restaurante,
los insumos y la comida va a ir variando. Entonces, a veces toca hacer hasta mensual el análisis de los costos para ver bien los precios. Entonces, depende mucho del tipo de negocio que tengamos, pero sí es importante dejar claro que hay que hacerlo constantemente y estar revisándolo constantemente para poder tener, digamos, la información más real y más actualizada posible. Entonces, perdón, Fabi, sí, hay un comentario, no ok, sé si lo puedes ver. vamos a ver, si tengo cerrado el chat, aquí, bueno. Dice, yo siempre he tenido la inquietud de cómo sacar los costos de los servicios. Por ejemplo, soy de textil, de vestuario, y hacemos muchos ajustes de pieza, reducción de la talla, ruedo, ok. En temas de servicios, yo creo que es importante definir como el valor que le estamos dando a la gente y también a veces mucho las horas y el tiempo que nos toma a nosotros hacerlo. Casi siempre un servicio se hace un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, al final, cuando uno cobra por un servicio, cobra por el beneficio que le está dando al cliente, o sea, lo que le está ahorrando a la persona para hacerlo. Entonces, al inicio cuesta, como dices, definir ese precio de un servicio y hay que basarse mucho en el análisis, digamos, de revisión de la competencia, por ejemplo, ver más o menos cuánto están cobrando otras personas y revisar también cuánto nos cuesta a nosotros en términos de tiempo hacer eso. Por ejemplo, yo tenía una clienta que hacía, ¿cómo se llama? Decoración, digamos, de fiesta, pero la gente le daba todo el material. Entonces ella iba y hacía como el arreglo o qué sé yo, el arco de globos y todo. Entonces ella no sabía cuánto cobrar porque de hecho ella no ponía el material, ¿verdad? Ella pedía lo que ella quería, hacía la lista, la persona se lo daba y llegaba y armaba. Entonces, en parte, digamos, de cómo empezamos a definir ese coste, era ver cuánto tiempo le tardaba a ella hacer eso, ¿verdad? Versus lo que le tomaría, digamos, a la persona que estaba organizando la fiesta, que probablemente no sabía ni siquiera cómo hacerlo, ¿verdad? También después de eso es ver, ok, qué certificaciones tengo, qué he llevado, qué cursos tengo, que ya yo, por ejemplo, soy, no sé, tengo una certificación de armar el globo de este tipo, entonces, bueno, ya puedo cobrar un poco más también por eso. Entonces, va a depender mucho, digamos, de qué es lo que uno puede, digamos que, solucionar, ¿verdad? A la persona. Y no tanto se basen en, mira, es que yo me duro como un minuto arreglando ese ruedo. No, o sea, ese minuto tiene por detrás esfuerzo, práctica, experiencia, y todo eso también vale. Entonces, que no les dé miedo cobrar también por los servicios, porque eso realmente a veces tiene incluso más valor que lo que hay detrás de un producto. Mari, no sé si vos quieres complementar algo Sí, ahí. quería más bien comentarte, hacerte una consulta. Entonces, la recomendación sería, en este caso, que son servicios, que la compañera que hace la consulta pueda definir un precio por sus horas de servicio y eso le va a ayudar a establecer el tiempo que se tarda en hacer algo o si tal vez, o sea, eso es, la primera es una pregunta y la segunda es, dependiendo del tipo de servicio que haga, en este caso que al parecer puede ser algo más como un valor agregado Ajá. para sus clientes, tal vez no lo cobre, pero les está ganando un cliente. Por ejemplo, si ella vende ropa y alguien le está pidiendo subirle el ruedo, entonces podría valorar o cobrar por tiempo, el tiempo que le lleva, y eso lo puede revisar en términos de ya sea cómo está el mercado o dependiendo, como tú dices, de la experiencia que tenga, o lo puede sumar como parte del valor agregado de su servicio. No sé, más bien es una pregunta y tú qué recomendarías. Claro, yo diría que, bueno, en temas de tiempo, ¿verdad? Definamos en general, por ejemplo, tal vez no para los arreglos pequeñitos, sino más bien como para la prenda en general, ¿verdad? Ver cuánto me tarda a mí hacerla y ver cuánto es ese precio por hora que yo quiero definirle al producto. Y digamos, para los arreglos pequeñitos, si es una cliente que compró otra pieza, yo haría lo mismo, yo le incluiría, digamos, por ejemplo, ese tipo de detalles. Pero si me dice, bueno, pero tengo otros 3 pantalones a los que tengo que hacer el ruedo, bueno, ok, no sé, voy a tomar media hora como costo de un ruedo, lo que me cueste, aunque dure un minuto haciéndolo, ¿verdad? Entonces es definir, digamos, en base a tanto a la experiencia como al tiempo que le tome hacerlo, pero para arreglos más pequeñitos, yo diría que como lo va a hacer tan rápido, si lo tomamos por el valor de una hora, tal vez le va a quedar muy poquita ganancia. Entonces, ahí más bien es aprovecharnos de lo que estamos solucionándole al cliente para nosotros hacer valer, digamos, toda la experiencia y todo lo que nos costó aprender a hacer lo que podemos hacer en un minuto y el cliente no, ¿verdad? Entonces, Claro, hasta eso eso, es importante. exacto, son decisiones que se van tomando en el momento
Ujú. pero en definitiva sí vale la pena en el caso de servicios, incluso también, ¿por qué no? En el momento de elaborar productos, ¿cuánto es lo que cuesta mi hora de trabajo? Ujú. Eso ayuda mucho a definir algún precio en el momento en el que deba hacerlo, ¿verdad? Y ya repito, son decisiones que cada una podría tomar dependiendo de la situación, el cliente, el tiempo que le dedique, etcétera. Listo. Claro. Era eso. Así que No, sí, y a veces avancemos. si no sabemos, por ejemplo, cuánto cobrar por hora, porque al final también es parte de la pregunta, ¿verdad? Exacto. Podemos buscar, por ejemplo, en la tabla de salarios mínimos, cuánto se está cobrando por una profesión similar, por ejemplo, a la nuestra, y si no tomar cierto salario por ahí, dividirlo entre 5 días a la semana y entre 8 horas al día, y de alguna manera llegamos a un salario mínimo No, base salario por hora. que estamos cobrando, ajá. Y también, obviamente, hacer ese análisis de la competencia para ver cuánto está cobrando por algo similar. Y eso nos ayuda, digamos, al Exacto. final a definir. Es como un complemento de las dos cosas. Pero sí, los servicios son los más difíciles, digamos, de ponerles precio. ¿Verdad? Ok. Perfecto. Gracias, Fabi. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre los costos fijos. Y al igual que los gastos fijos en el presupuesto personal, los costos fijos van ligados a cosas con las que el emprendimiento tiene que sí o sí hacerse cargo. ¿Verdad? Entonces, no van a depender de la cantidad de productos o servicios que vendamos. Por ejemplo, digamos, yo que lo que vendo son servicios, yo no puedo hacer nada sin internet. Entonces, aunque no venda nada, tengo que pagar el recibo del internet y el recibo de electricidad. Entonces, esas cosas son costos fijos que no van a depender de si yo vendo, no sé, 5 consultorías o vendo dos, igual tengo que pagarlo. Entonces, ese tipo de costos en los que no depende de cuánto vendo, son los costos fijos que nosotros vamos a tener. Y, digamos, los costos en general, para que puedan tal vez de alguna manera catalogarlos o hacerles una categoría, y son los que nos permiten que el negocio funcione. En cambio, los costos variables van muy ligados a que nos permiten entregar el producto o servicio que nosotros damos cuando lo contratan. Entonces, podemos pensarlo de esa forma, que los costos fijos no dependen de lo que nosotros vayamos a producir, sino que hagamos o no hagamos algo, tenemos que pagarlos. Y los costos variables van más ligados a que si yo produzco, lo gasto. Entonces, por ejemplo, yo, si voy a hacer una consultoría con un cliente de manera presencial, ya cuando me contrata, digamos, el gasto de ese transporte que yo voy a hacer hacia el lugar donde voy a atender al cliente, eso sí lo tengo que considerar como costo variable. En cambio, el costo fijo, como les digo, va a ser, por ejemplo, el internet, la electricidad, depende si ustedes están alquilando una oficina, por ejemplo, un local. Eso es un costo fijo que no va a depender de la cantidad de productos o servicios que se venden. Entonces, eso es como la principal diferencia que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de definir uno u otro. Pero al igual que los gastos variables y los gastos fijos en el presupuesto, lo importante es que los anoten y que tengamos claro, no tanto tratar de rompernos la cabeza a ver si lo ponemos en costos fijos o lo ponemos en costos variables, sino colocarlo, o sea, y saber que efectivamente es algo que tenemos que pagar. Pero van a ver que cuando empiecen a hacer ese análisis se van a dar cuenta que hay ciertos costos que solamente aplican si necesitamos vender el producto o hacer el servicio. Por ejemplo, si ustedes van a vender ropa, ¿verdad? Entonces, solo van a necesitar tela si ustedes les encargan, digamos, la ropa o hilos o zipper y ¿verdad? Tiempo incluso. Pero, por ejemplo, la parte de la maquinaria que ustedes tengan ahí, si tienen que conectar la electricidad, pues efectivamente tienen que pagar la electricidad sí o sí. Entonces la electricidad sí. Si ustedes están manejando el negocio ya de manera más virtual, por ejemplo, van a necesitar también sí o sí un teléfono, un WhatsApp por atención. Entonces el pago del teléfono es parte de lo que necesitan hacer o que mantengan, digamos, redes sociales. Entonces el teléfono, el internet, todo eso lo van a necesitar, aunque vendan o no vendan, ¿verdad? Pero es parte de ese proceso de búsqueda de ventas y proceso de ofrecer el servicio o el producto. Entonces, esos son, digamos, los costos fijos. Aquí hay algunos ejemplos que vamos a ver un poquito más a detalle, ¿verdad? Y bueno, recalcar también, como dice acá, que los costos fijos, el objetivo es que sean lo más bajitos posible, porque aunque no tengamos ventas, hay que pagarlos, sí o sí, ¿verdad? Entonces, parecido a los gastos personales, con el teléfono, con la luz, con la electricidad, que son cosas que no nos podemos quitar de encima, ¿verdad? Y tengamos o no ingresos, por ejemplo, necesitamos comer. Entonces, hay que tratar de mantener los costos fijos en el emprendimiento lo más bajito posible.
Por ejemplo, entonces el alquiler es uno de los principales. Si ustedes tienen un local, si ustedes tienen una oficina o un espacio donde están trabajando, eso tienen que tomarlo en cuenta como uno de los costos fijos más importantes. Eh, Se supone, y en buena teoría, deberíamos llegar al punto en el que el emprendimiento sea el que pague ese alquiler de ese local y no nosotros con nuestros ingresos. Entonces, hacia eso vamos, ¿verdad? Puede que ahorita tal vez no sea el caso, pero ese es el objetivo, que el emprendimiento lo logre pagar, ojalá en su totalidad. También, ¿verdad? Los salarios. Y si ustedes no tuvieran el emprendimiento y no tuvieran que dedicarle tiempo al emprendimiento, entonces o estarían trabajando en otra parte, por ejemplo. Entonces, los salarios de ustedes, los salarios del personal que les ayuda, si tienen gente que les ayuda, todo eso son costos fijos. Y hay gente que trabaja como por horas o por comisión y solamente trabajan si necesitan realizar el producto, entonces pues obviamente eso lo ponemos si no separado como gastos variables, pero si tienen a una persona fija que les ayuda, un asistente, alguien que está siempre con ustedes, entonces eso lo debemos considerar como costos fijos. Entonces esa parte es importante, la parte del seguro, por ejemplo, que ustedes quieran pagarse su seguro, pagarse el aporte a la pensión, todas esas cosas. Si ya ustedes se dedican 100% al emprendimiento, el emprendimiento debería poder cubrirlo y pagarse. Y de nuevo, hacia eso vamos, esa es la meta, que efectivamente se pueda lograr. Entonces, independientemente de si ustedes venden o no, o si venden mucho o venden poco, hay que pagarle a la gente que está con ustedes. Ustedes tal vez pueden tener un margen y aguantarse un poco, pero si ya tenemos personal a cargo, eso sí o sí hay que pagar. También servicios públicos en general, mantenimiento, por ejemplo, si ustedes tienen algún permiso, alguna certificación que tienen que mantener activa para poder dar el servicio. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Zoom, entonces yo tengo que pagar el servicio de Zoom, entonces eso para mí es un gasto fijo porque no, o sea, no va a depender de si yo vendo o no, o sea, simplemente lo tengo que poder utilizar y siempre tiene que estar disponible. Entonces, es mantenimiento de negocio en general para mí implica tener el Zoom, por ejemplo, siempre activo. Entonces, es algo que para mí es un costo fijo. Los servicios públicos, les hablaba en mi caso, que por ejemplo yo tengo el internet, la electricidad, y es algo que yo necesito sí o sí tener. Entonces, en el caso de ustedes como emprendedores, puede que tal vez una parte, si trabajan desde la casa, una parte de la electricidad la suma el emprendimiento, otra parte la suman ustedes como gasto personal. Igual el agua si necesitan, no sé, gas porque necesitan poner a calentar algo, dependiendo de lo que ustedes hagan. Entonces, todo eso es parte de lo que hay que considerar, porque aunque se venda o no, eso hay que pagarlo mes a mes, ¿verdad? Entonces, la limpieza del lugar, si ustedes son los que la hacen, buenísimo. Si hay alguien que les ayuda con la limpieza diaria, bueno, eso también es parte del mantenimiento. Todo eso son costos fijos que hay que tomar en cuenta. Entonces, Fabi, sí, no, bueno, perdón, pensé que habías terminado. Termina y no, 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 para era nada hacerte más una que, pregunta. sí, como recalcar que si es algo que hay que pagar constantemente, mejor lo ponemos en costos fijos y ya sabemos que ese es el lugar, digamos, para ese tipo de gastos. Hay una pregunta, pero Sí, no vi el chat. sí, eh, eh, em, no, ¿No? yo, más allá de la compañera, creo que más bien es un comentario, igual ahorita lo Ajá. revisamos, pero yo te quería hacer una pregunta porque es algo que constantemente consultan las emprendedoras y es, yo vivo en mi casa, ¿verdad? Vivo en mi casa y desde mi casa llevo el emprendimiento. ¿Cómo calculo el porcentaje que debe pagar el emprendimiento de electricidad, agua, gas u otros costos fijos y cómo lo separo de mis gastos personales? ¿Cuál es el porcentaje que le debo asignar? Esa es una pregunta muy común y estoy segura que muchas posiblemente tengan esa misma duda, entonces aprovechemos de aclarárselo. Claro, y también estoy segura que muchas no contemplan el pago de electricidad o el pago de agua, el pago de incluso del alquiler de la casa como parte de algo que el emprendimiento debería hacerle frente. Y entonces ahí es donde vemos que los costos generales del emprendimiento puede que no estén, digamos, lo más cercanos a la realidad posible. Y ahí el porcentaje va a depender mucho de qué tanto estoy necesitando yo ese bien. O sea, yo, por ejemplo, casi que el internet de mi casa es para mí, para trabajar. Entonces yo pago mi internet, o sea, mi emprendimiento paga mi internet completo. Porque la verdad es que sin eso yo no sobrevivo. Pero, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Entonces yo digo, bueno,
yo trabajo durante el día, ya en la noche lo uso para mí, los fines de semana, entonces, bueno, la mitad de la electricidad la voy a pagar yo y la otra mitad la paga el emprendimiento, digamos, o la meto dentro del presupuesto de lo que hay que generar. Entonces va a ser muy relativo de qué tanto estemos utilizando ese servicio. Por ejemplo, digamos, yo tengo una oficina en mi casa, entonces uno de los cuartos es mi oficina. Entonces yo digo, ok, ¿qué otra cosa podría hacer con este cuarto, verdad? Entonces yo digo, bueno, no, es como si me estuviera alquilando o alguien más podría estar ahí. Entonces yo digo, bueno, parte del alquiler lo voy a tomar como algo que el emprendimiento debe pagar, porque de todas formas, si yo quisiera trabajar, necesitaría alquilar una oficina. Entonces lo pago. Entonces va a ser mucho qué tanto, digamos, estemos usando el servicio por ejemplo, si ustedes trabajan solo a medio tiempo y solamente en la mañana, entonces, bueno, no, si son 40.000 de agua, no sé, voy a pagar yo 10.000 de momento. Y también obviamente va a depender de qué tanto el emprendimiento lo pueda pagar o no, porque una cosa es que yo digo, yo quisiera que me pague todo, pero tal vez no me lo va a dar de momento, ¿verdad? Entonces, va a ser muy relativo, no hay un porcentaje como único que nos pueda funcionar, pero tal vez empezando y para probar podemos empezar con la mitad y decir, ok, vamos a pagar la mitad de todo lo que yo necesito y la otra mitad, digamos, ya la contemplo como dentro de mis gastos personales de momento. Entonces puede ser como una forma de empezar a hacer, ¿verdad? Si nosotros no necesitamos en general, por ejemplo, internet, así como demasiado, o no necesitamos mucho la parte de electricidad o agua, entonces podemos hacer como un aporte general a la casa y dar un monto, ¿verdad? Eso puede ser una forma, pero depende qué tanto lo vayamos a necesitar. Si, por ejemplo, mi emprendimiento es una pastelería y en la casa es donde hago todo, entonces yo diría que sí sería bueno que la mayoría de la electricidad la pague la pastelería, pero probablemente el monto que venga vaya a ser por el horno, por la batidora, esas cosas ya que implican más uso. Entonces yo diría, y sí, es justo que lo pague el emprendimiento, el agua, por ejemplo, también. Entonces todo eso va a depender de qué es lo que hacemos. Pero en general, si ustedes quieren empezar, yo diría que pueden empezar con la mitad para ver cómo les va. Sí, también otra recomendación, si quieren ser un poco más precisas, es ver el antes y el después. Es Claro. decir, antes del emprendimiento cuánto pagaba y después cuánto estoy pagando. Entonces, ese excedente, evidentemente, lo tiene que cubrir el emprendimiento. Si yo normalmente pago, voy a dar un ejemplo, 10.000 colones de agua y desde que empecé el emprendimiento estoy pagando 15.000, mi emprendimiento debería pagar esos 5.000 de excedente. Entonces, esa es otra manera muy fácil también de poder identificar cuánto debería yo pagar de ese servicio. Y si, y así el emprendimiento no lo pueda pagar, yo sí creo que es importante incluirlo en el presupuesto para tenerlo estimado y como meta, porque en algún momento tengo que pagarlo. Claro. Si no lo ponemos, si no lo ponemos, corremos el riesgo de tener de perder ese hábito o de perder la disciplina de incluir gastos que debería cubrir el emprendimiento. Bien. Entonces Igual con el es un transporte. poco tomar en cuenta igualmente, Por exacto. ejemplo, si, qué sé yo, hacemos las entregas nosotros mismos con nuestro propio carro, ¿cuánto le pagaría yo a un mensajero para que lo haga? Bueno, eso me lo tengo que pagar yo también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas al final son, bueno, la parte de transporte va más ligada al costo variable porque va a depender si hay que hacer o no la entrega, pero es la misma lógica, ¿verdad? ¿Qué tanto se requiere, por ejemplo, que yo pague la recarga del teléfono, la cuenta del celular? Porque con eso estoy aquí todo el día atendiendo, digamos, para los clientes y los pedidos, ¿verdad? Creo que hay una manita levantada, pero no estoy segura porque no puedo ver bien sí, ¿verdad? Es, Así. buenas Vale. noches, ¿me escucha? Sí. Sí, de hecho era algo de lo que acaba de hablar usted. Em, Usted habló de lo del transporte. Por ejemplo, yo en mi caso, nosotros usamos transporte, pero generalmente el cliente es el que paga, entonces ese es un costo que nosotros no lo incluimos. Ujú. Nunca lo hemos incluido por esa razón, porque el motorizado llega y el cliente o bien nos paga a nosotros, nosotros le pagamos o paga directo. Claro. Eh, Prácticamente ese, y después igual en el teléfono, no es como que nosotros trabajemos como con muchas recargas, sino que ahora más por internet, entonces trabajamos con el internet totalmente. Entonces prácticamente en nuestro caso el transporte no cabería como un costo fijo. Ujú. Sí, exacto, porque ya está incluido dentro del precio, digamos, del producto. Entonces, al Exacto. final, no es algo que ustedes pagan constantemente, a menos que tengan, no sé,
o que ya ustedes lo hagan, pero quieran comprarse un carro, no sé, y que el carro sea solo para el negocio, entonces ahí es diferente, ¿verdad? Pero en este caso, que es un transporte, está incluido dentro del precio del producto y eso está bien, porque es parte de lo que cuesta hacer el producto. Entonces, tal vez no es necesario ponerlo en el presupuesto, pero sí incluirlo en el costo final del producto, para que sea el cliente el que lo pague y no ustedes, ¿verdad? Ujú. Está Un perfecto. comentario, Fabi, sobre Ajá. ese tema del transporte. Marisol nos está hablando más que de transporte, de envío, Ujú. ¿verdad? Y el envío del producto. Y está correcto lo que ella dice, no lo tiene que incluir en su presupuesto porque eso lo paga el cliente. Pero cuando nos referimos a transporte, también tienes que tomar en cuenta que hay otros transportes que no son nada más el envío de ese producto. Puede ser que tú, Marisol, requieras transportarte o trasladarte por un tema del emprendimiento que no es entregar un producto, sino, por ejemplo, no sé, ir a una feria de emprendedores o el mismo tema de ir a comprar materia prima, etcétera. Entonces, esos gastos que tú haces para movilizarte para gestiones que tienen que ver con tu emprendimiento, sí podrías contemplarlas dentro de tu presupuesto, aunque sea un costo promedio mínimo, que lo contemples ahí. Claro, como salir una vez a la semana o buscar nuevos proveedores, no sé. Entonces, que eso siempre esté contemplado, igual en productos, en insumos, en lo que se necesita para hacer lo que uno hace. Eso sí es importante Y contemplar, sí, sí, ¿verdad? de hecho yo lo tengo, eso nosotros lo programamos, las compras, de hecho las tenemos programadas, por ejemplo, 2 veces al mes y ya tenemos como un presupuesto destinado de transporte en ese sentido y son 2 compras al mes que son como materia prima imprescindible, que sí o sí la debemos de tener. Pero sí, eso sí lo manejamos. Ah, bueno, está perfecto. Entonces, claro, está muy bien porque está separado el costo de envío entre el costo del producto y el costo de transporte dentro de lo que normalmente ustedes hacen en esa mesa. Entonces, se toma en cuenta todo. Entonces, así está perfecto como lo están haciendo. Ok, listo. Entonces, para ver si esta no me la, no está ahí de dónde está. Ok. Entonces, en general, ¿verdad? Ya viendo como los ejemplos de los costos fijos, ¿por qué son importantes esos costos? Bueno, que permiten planificar el mes, porque nos van a ayudar a definir eventualmente el punto de equilibrio, y eso lo vamos a ver en la otra clase. Nos dejan tomar decisiones, nos ayudan a negociar también, porque cuando vemos, por ejemplo, que tenemos costos muy altos, podemos entablar, digamos, conversaciones con los proveedores, a los que también les sirve que uno se mantenga como cliente de ellos, entonces podemos hacer negociaciones con ellos para mejorar precios, por ejemplo, y al final para evaluar la rentabilidad de nuestra empresa y de nuestro emprendimiento con datos, digamos, reales, no solo con lo que nos cuesta producir versus lo que nosotros terminamos cobrando, sino realmente todo lo que está por detrás, que está escondido, que también ayuda a que el producto o el servicio se pueda vender. Entonces, eh, conocer, digamos, esos costos fijos nos va a ayudar mucho a poder definir la primera base para el presupuesto del emprendimiento. Entonces, eso es importante. Aquí viene un ejemplo, y bueno, esto es como un pantallazo de la plantilla que les vamos a compartir para que ustedes hagan su propio presupuesto del emprendimiento. Y aquí viene la partecita negra, la parte de costos fijos. Viene como un ejemplo, ¿verdad? Entonces viene, digamos que el salario del emprendedor. Aquí pusimos unas columnas de estimado, de real y de diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estimar algunas cosas y bueno, ya con los variables va a ser también un poquito más difícil llegarle a un monto más exacto. Pero por ejemplo, la electricidad, aunque es un costo fijo, porque siempre hay que pagarlo, no siempre es el mismo precio. Por ejemplo, yo me imagino que las que hacen, si hay alguna por acá que hace, por ejemplo, pastelería, tiene que haber ciertos meses en los que hay más demanda, ¿verdad? Por ejemplo, que yo, febrero, diciembre, el Día de la Madre, cuando hay fechas especiales, es muy probable que tengan una mayor demanda de los queques o de los productos que hagan. Entonces, eso va a implicar que también tengan que de generar un poco más de gasto en electricidad. Entonces aquí lo ponemos como un estimado, un promedio de lo último que hemos pagado, pero puede que sea más o más bien puede que sea menos. Entonces, al final del mes es bonito, digamos, revisar y es importante, se recomienda que puedan revisar cuál fue ese gasto real que ustedes tuvieron, compararlo con el estimado para que cada vez o cada mes que pase tengan un presupuesto mucho más ajustado, digamos, a la realidad. Entonces, esta hojita nos va a dar eso, nos va a dar el estimado, que es el que nosotros tenemos que llenar al inicio del mes, nos va a dar el real, que es el que efectivamente terminamos gastando, y nos va a dar esa diferencia para ver si nuestro presupuesto estuvo por encima
o por debajo de lo que nosotros planeamos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Está el salario del emprendedor, el salario de algunos colaboradores fijos, por ejemplo, que nos ayudan, el alquiler, la electricidad, el internet, el teléfono, todos esos pagos nos suman al final un presupuesto. Lo que esperamos gastar en eso son $675 en este caso. Y al final del mes, entonces nos sentamos a revisar y bueno, al final de nosotros de salario del emprendedor tuvimos que agarrar 50 más. Entonces, bueno, fueron 300. Del colaborador se mantuvo igual, el alquiler también, de electricidad más bien fue un poquito menos, de internet estuvo igual y del teléfono estuvo igual. Entonces, al final del mes, lo que nosotros terminamos gastando fue 720 y teníamos planeado gastar 675. Entonces, nuestro presupuesto subió en $45 en la parte de costos. Entonces, tal vez para el otro mes, lo que hacemos es decir, bueno, no nos está alcanzando ese salario de 250, vamos a tener que ajustarlo a 300. Y eso nos lleva también a tener que generar más y luego, bueno, pues vemos ese tema. Pero el presupuesto siempre es bueno revisar. Entonces, ese monto estimado y el monto que realmente terminamos pagando por lo que estamos haciendo, digamos, durante el mes. Entonces, esa es como la primera parte del ejemplo. Ahorita vemos los variables, pero en general son como los más utilizados de costos fijos. Ahí es importante que ustedes también revisen otros costos que tengan, porque puede que ustedes compren todos los meses insumos, vendan o no, para siempre tener un stock, entonces pueden colocarlo perfectamente como costo fijo si ustedes lo consideran así. Entonces todo es muy relativo porque ustedes no se conocen mejor su emprendimiento, pero que sea el listado, digamos, más detallado posible de lo que sí o sí necesitan pagar. Entonces, si ven, con solo los costos fijos, sin dejarnos casi que nada de ganancia, y estamos pagando nuestro salario, pero digamos, sin dejarnos nada, eso es lo mínimo que tenemos que vender de momento para pagar eso. Entonces, ok, ya, ¿qué implica para nosotros vender eso? Si nosotros lo que tenemos es un producto de 600, de 100, perdón, que vale $100, entonces, bueno, mínimo tenemos que vender 7 para cubrir los costos fijos. Y a eso hay que agregarle los costos variables, hay que agregarle la ganancia, hay que agregarle si tenemos deudas. Entonces, nos va dando como esa idea o ese acercamiento de qué es lo que tenemos que generar como mínimo en el mes. Entonces, eso es como el primer ejemplo de los costos fijos. Fabi, dos Ajá, cosas. ¿Te puedes regresar el ejemplo, por favor? Y sí, también hay claro. una consulta en Ah, el ok. chat para que la veas. Ok, Pero déjame ver. mientras ves la consulta del Ok. chat, sí quería darles una recomendación porque puede ser que algunas de ustedes no tengan registrados estos gastos y eso es bastante común y la idea de este curso es ayudarlas a organizarse, pero les voy a dar una recomendación para aquellas que no lo tienen registrado de alguna manera y tienen cuentas del emprendimiento, pueden buscar los últimos estados financieros de sus cuentas y ahí pueden revisar cuáles son esos gastos que se repiten todos los meses. Y ahí pueden identificar cuáles son esos gastos fijos. Eso les ayuda a ver, porque puede ser que no lo tengan tan claro en este momento, qué es lo que pagan ustedes y qué no. Y entonces los estados financieros les ayudan como a ver un poco qué están gastando los últimos 3, 4 o 5 meses y eso les va a ayudar a tener una idea y que no les quede nada por fuera. No sé si, Fabi, quieres hacer revisar la pregunta que Ajá, hicieron. sí, ya la voy a revisar. Nada más ahí para complementar. Y no quiere decir que si ahorita no saben cuáles son los gastos, entonces ya no van a poder poner nada, ¿verdad? Porque ya tenemos entonces este mes que viene, por ejemplo, para empezar a anotarlos. Entonces siempre va a haber alguna manera de hacerlo, pero no quiere decir que ustedes ya en este momento deberían tener toda la historia y toda la información, porque probablemente no es así. Pero si no lo tienen, bueno, una de las formas es hacerlo como dice Mario, si tienen el histórico, si tienen un estado de cuenta, pero si no lo tienen es empezar a anotar a partir de hoy todo lo que van gastando. Y ahí van a ir identificando cuáles son fijos, cuáles son variables y en general todo lo que necesitan para producir o para hacer y andar el negocio bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver la consulta, dice de Maricel. Entonces dice, por ejemplo, yo lo tengo algo así. Tiene en gastos fijos, la renta, el internet, los salarios, la alcaldía, eso es muy importante, la parte de los impuestos, las patentes, eso es bueno. Em, la luz lo deja como fijo. Entonces, porque casi siempre lo que se mueve es $1 para arriba y para abajo, ¿ok? Y transporte para comprar. Y los variables tienen costos de imprenta, seminarios, comidas o cafetería de consumo en el local, ¿ok? Me parece que está bien esa división. Y exacto, o sea, hay cosas que tal vez no están acá en el ejemplo de nosotros, pero son importantes. Por ejemplo, si ustedes pagan
o tienen una persona que les ayude, por ejemplo, con la contabilidad. Entonces, el costo de pagarle al contador debería estar ahí anotado. Si tienen que pagar impuestos del IVA, por ejemplo, también anotarlo por ahí. Todo eso es importante que lo tomen en cuenta, porque al final son gastos que tenemos que pagar, ¿verdad? Si ustedes como emprendedores también quieren definirse un aguinaldo incluso, entonces pueden ser uno de los costos que pueden incluir dentro del salario. Entonces, cada uno, ¿verdad? De esos que conoce mejor su emprendimiento va a saber qué es lo que tiene que pagar, pero si no lo saben, como les digo, pueden empezar a anotarlo, entonces hacer el ejercicio de ahorita, del 15 de febrero al 15 de marzo, para que puedan saber entonces qué es lo que les tocó pagar y ahora sí empezar a llenar, digamos, la plantilla, ¿verdad? Y ajustar. Todo eso es dinámico, entonces puede que en algún momento aparezca un costo nuevo o algunos costos que ya no apliquen, entonces por eso es importante estar revisando y por eso insistimos en eso, en que el presupuesto se tiene que estar revisando en cada cierto tiempo. Entonces vamos a ver. Bueno, esto lo veamos en la práctica, lo vamos a dejar para el final para ver como que toda la plantilla junta, porque esto en general, o sea, esto mismo, ¿verdad? Es como cómo llenarla y eso lo vamos a ver y también lo vamos a ver en las sesiones prácticas de la mañana. Entonces, más que ver en la práctica el Excel, que ahorita lo mostramos, es entender que esta es la tablita que nos vamos a guiar para poder hacer ese presupuesto del emprendimiento. Ahora, ya vimos los costos fijos, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que complementa esos costos, que son los variables. Entonces, los costos variables van ligados hacia la producción o hacia el servicio que uno dé. Entonces, se necesitan solamente si, digamos, nos contratan, ya sea para algún producto, para algún servicio, o nos encargan algo o se hace la venta. Entonces, por ejemplo, algún costo variable, en mi caso, ¿verdad? Va a ser, ya les decía, la parte del transporte, la parte de ir a visitar a un cliente, las horas en las que yo estoy necesitando, por ejemplo, ayuda o si yo, qué sé yo, como les decía, la parte de pastelería. Entonces, si viene una época fuerte, entonces puede que contratemos a alguien que nos ayude por horas. Entonces, eso lo podemos tener como costos de ayudante, o costos variables, que va a depender de qué tanto tiempo esté ahí. Eh, igual, por ejemplo, si yo quiero hacer un queque, entonces si no lo vendo, no tengo que comprar harina, ni huevos, ni ¿verdad? Cosas para el lustre, cosas así. Pero si me encargan el queque, entonces ya yo voy a tener que incurrir en esos costos. Entonces, los costos variables, en general, son los costos que nosotros utilizamos o en los que incurrimos cuando ya tenemos que ofrecer el producto o el servicio directamente. Entonces, los más importantes casi siempre son los materiales directos, los costos de fabricación. Si uno tiene que fabricar un producto, entonces los materiales que se utilizan para hacer eso. Si ustedes hacen, por ejemplo, yo, suéter de lana tejidos, entonces van a necesitar lana, van a necesitar las agujas, van a necesitar, qué sé yo, botones. Eso son costos variables de producir. Y entre más producimos, más vamos a necesitar comprar esos materiales. Entonces, los costos van a ir en aumento normalmente, esos costos variables van a aumentar conforme nosotros vendemos más. Entonces, esa es la principal, digamos, diferenciación. La mano de obra directa es esa mano de obra que les decía que, que el asistente que nos ayuda, que la persona que efectivamente está ahí, incluso si tenemos a alguien que se encargue del transporte, solo va a tener que transportar si vendemos algo. Entonces, todo eso es directamente relacionado a que vendimos algo, ya sea un producto o un servicio. Y que si no lo vendimos, entonces no tenemos que pagar nada. Y de nuevo, puede que haya épocas fuertes en las que necesitamos contratar a una persona más. Entonces, ese salario de esa persona extra va a ser por un tiempo. Entonces, eso puede manejarse, por ejemplo, como un costo variable, que si ustedes quieren ser como muy estrictos en la definición. Igual los costos de envío, y esos son importantes, los costos de empaque, por ejemplo, también. No tenemos que empacar nada si no vendemos nada. Entonces, los costos de empaque normalmente van muy relacionados también a los costos variables. Entonces, por eso los vamos a tomar en cuenta ahí. El envío y el transporte del producto final lo podemos meter en costos. Si tenemos a alguien fijo, como un mensajero o algo así, y si no, entonces lo podemos meter dentro del precio final del producto o del servicio. Por ejemplo, y materias primas, suministros, todo eso, también es importante agregarlo, digamos, en los costos variables. Entonces, qué sé yo, si ustedes hacen negocios como de tarjetitas de estas de cumpleaños o de fechas especiales, entonces tal vez ustedes ven la hoja, el papel, pero también es importante la tinta, porque la tinta va a funcionar para varias, pero es parte de lo que se necesita para poder trabajar. Entonces, todos esos van a ser costos variables, por ejemplo, que ustedes coloquen compra de suministro.
dentro de la parte de costos variables y van comprando lo que necesitan, lo que se les va gastando. Todo eso sí lo tienen que agregar y además se va a gastar, pero porque vendieron. Entonces, eso es lo que hace que se convierta en costo variable, porque está ligado a la producción final de lo que ustedes van a entregar. ¿Y por qué esa parte es importante? Entonces, ya vimos por qué eran los costos fijos importantes. Ahora vamos a ver por qué los variables son importantes. Porque estos variables son los que tienen más peso en la hora de la definición del precio. Y eso nos va a ayudar a determinar entonces la rentabilidad que vamos a tener para cada cosa que producimos. Nos va a dar más flexibilidad en producir y vender, porque al final vamos a tener bien claro cuánto es lo que nosotros tenemos que pagar, digamos, en temas de costos por lo que estamos vendiendo y lo que estamos haciendo en producción. Entonces podemos, digamos que ajustarlo por aquí, ponerle un poquitito más, un poquitito menos, entonces tenemos esa flexibilidad. En cambio, con los costos fijos no tenemos esa flexibilidad porque hay que pagarlos sí o sí. También análisis de margen de contribución, es ver como en general cuánto aporta eso que nosotros estamos vendiendo al ingreso completo que tenemos. Optimizamos, somos más eficientes porque queremos ver cómo hacemos para que los costos variables sean cada vez más bajos también. Entonces, bajarle, no sé, costos a los proveedores, ese tipo de cosas. Y también para planificarnos financieramente, porque al final de cuentas, si sabemos que necesitamos producir 100 cosas, tenemos que ver cómo hacemos para tener esas 100 insumos que necesitamos para producir todo. Entonces vamos a tener mucho más claro cuánto es lo que necesitamos para poder hacer. Y aquí, dentro de la misma plantilla, se ven ejemplos de algunos de costos variables que pusimos. Por ejemplo, mano de obra temporal, pago de transporte, envíos, materia prima, suministros, empaques, que igual es un estimado y ese estimado lo podemos hacer como con el promedio que normalmente vendemos mes a mes, pero al final, en realidad, cuando, o sea, si los costos variables aumentan, digamos que eso está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos vendiendo más. Entonces, generalmente, aunque se hayan más costos, implica que también hay más ingresos cuando los costos variables aumentan. Y eso es porque dependen 100% de la producción. Entonces, eso también, o sea, si ustedes ven que tienen costos variables muy altos, puede que sí, que la materia prima tal vez pueda que salga más barata en otro lado, o tengan suministros que son más baratos, pero en general, si tuvieron que comprar más, fue porque vendieron más. Entonces, véanlo también desde ese lado, ¿verdad? Que puede ser positivo tener costos variables más elevados, pero los fijos no, los fijos hay que tratar de mantenerlos lo más estable posible, incluso disminuirlos, para no forzar tanto la generación que necesitamos hacer mes a mes. ¿Okay? Entonces, ahí sería la parte de los costos variables. Ya viene más el tema de financiamiento, que es lo que complementa todas las salidas de dinero que tenemos en el negocio. Entonces, tenemos salidas por costes, fijos y variables, y también tenemos salidas por temas de financiamiento. Entonces, en ese caso es importante considerarlo, porque al igual que como hicimos en el salario del emprendedor, para poder definir ese salario, nos fijamos en todo lo que salía, no nos fijamos casi nada en lo que entraba. Y aquí estamos haciendo lo mismo, solo que enfocándonos 100% en qué es lo que el emprendimiento necesita. Y en temas de financiamiento, entonces es importante saber si ustedes incurrieron en alguna deuda para poder echar a andar el emprendimiento, ya sea un préstamo, por ejemplo, para empezar, ya sea que compraron una maquinaria a plazo, ya sea que compraron, por ejemplo, materia prima y para mucho tiempo, entonces la compraron de un solo, pero la financiaron. Todo eso vamos a considerarlo y agregarlo dentro del emprendimiento. También, por ejemplo, si tienen socios y les dieron capital para que ustedes puedan hacer el emprendimiento, y hay que devolverles a ellos un poquito de pago por mes a mes por lo que ellos nos dieron, ya sea en forma de ganancia o en forma de devolución del dinero que nos dieron. Todo eso también lo tenemos que agregar como una de las salidas que tenemos en el emprendimiento. Entonces, es parte de verlo como algo que le debemos a terceros. Entonces, muchas veces cuando iniciamos un emprendimiento, lo hacemos de alguna manera apoyados en financiamiento, ya sea propio o financiamiento de terceros, digamos, ya sea una persona o una entidad financiera. Muchas veces lo que nos dicen es que la recomendación, y yo estoy de acuerdo, digamos, con eso, es que tratemos de empezar el emprendimiento lo menos endeudados posible. ¿Por qué? Porque así vamos a tener una presión menos de generación mes a mes. Pero también entendemos que no es el caso de todos, digamos, tener esa facilidad. Entonces hay que ser muy astutos en cuanto a qué tanto estamos financiándonos y qué tanto realmente ya es como demasiado y que tenemos que parar.
porque terminamos forzando mucho el emprendimiento. Entonces ahí es ver qué tan rentable está haciendo el emprendimiento versus el endeudamiento que nosotros tenemos o al que tenemos que hacerle frente por lo que usamos para empezar. Entonces hay muchas razones por las que uno podría adquirir algún financiamiento, y aquí hay algunas de esas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, para el arranque del negocio, para la supervivencia inicial, porque, por ejemplo, los primeros meses, mientras nos vamos a conocer y todo, puede que no tengamos tantas ventas. Entonces ahí sí es importante que empecemos con un capital, y ese puede que ese capital no venga de nuestros ahorros, que sería como un financiamiento propio, ¿verdad? Personal, pero que tengamos ahí un monto que pedimos prestado y que sabemos que está ahí para darle vuelta, digamos, en los primeros meses que no generamos tanto. También si ya somos un emprendimiento un poco más consolidado y queremos crecer un poco más y expandirnos, entonces puede ser una manera de pedir un financiamiento. Entonces, puede ser otra de las razones por las que pedimos prestado. También, por ejemplo, algún cambio de imagen, una página web, algo que ustedes quieran hacer más fuerte en temas de mercadeo y temas de ventas, puede que necesiten un monto fuerte para hacerlo y que eso les va a ayudar un montón en las ventas. Entonces, puede ser otra de las razones por las que pedimos prestado. También para hacer pruebas y desarrollos de nuevos productos o nuevos servicios, y para atraer a inversionistas y socios. Puede que le pidamos prestado, pero para hacer en nuestro emprendimiento que se vea mejor y que eventualmente eso se devuelva. Entonces, siempre que vamos a pedir digamos, financiamiento de algún tipo, tenemos que buscar la razón por la que lo estamos haciendo para poder ver si eso no es de una razón válida, de una razón que tiene sentido dentro de los planes y dentro de todo lo que estamos haciendo en nuestro emprendimiento. Pues esas son algunas, digamos, de las razones. A veces podemos considerar dentro del rubro de financiamiento devoluciones a inversionistas y socios. Y nosotros como emprendedores casi siempre somos como el inversionista y socio principal, solo que no nos devolvemos nada, pero sí es importante hacerlo, ¿verdad? Entonces, podemos ponerlo mes a mes, digamos que ustedes digan, bueno, es que tengo 1.000.000 y ese va a ser el capital inicial del emprendimiento, pero realmente no es como que regale 1.000.000, que al final de cuentas, si ustedes lo hubieran hecho por un banco o lo hubieran hecho con un inversionista, tienen que devolverlo. Entonces, el objetivo puede ser, si ustedes quieran poco a poco, ir devolviendo esa inversión. Entonces lo podemos poner dentro del rubro de financiamiento y lo ponemos como devolución a inversionistas, aunque sea ustedes mismos. Entonces, es posible que al inicio se necesite, y prácticamente en todos los emprendimientos es así, se necesita un capital y un poquito de dinero para poder empezar. Pues casi siempre nosotros somos nuestros principales inversionistas, pero si no es así, tal vez una persona cercana o una entidad financiera nos esté ayudando. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta como uno de los dos. Igual las cuotas de préstamos, por supuesto, eso es como de lo más normal y conocido. Si la empresa tiene un préstamo, a veces nosotros no sé, se lo asumimos como personal, pero realmente cualquier cosa que tenga que ver con el emprendimiento, tiene que pagarlo el emprendimiento, eventualmente. Mira, como dice Mari, no es que si no lo paga ahorita, no lo ponga, no, todo hay que ponerlo, porque esa es la meta a la que queremos llegar, al igual que como lo hicieron en el salario del emprendedor. Ahorita tal vez nos están pagando el 100% de eso, pero esa no es la meta, y nos dimos cuenta que esa era la meta porque incluimos todo. Entonces, en el presupuesto del emprendimiento incluyan todo, porque eso les va a ayudar a definir ese monto meta al que tienen que llegar y, y ver qué tanto estamos cerca o no de ese monto, ¿verdad? Por ejemplo, se utilizan tarjetas de crédito, ese pago se incluye en financiamientos, temas de intereses y cuotas de préstamo tienen que estar ahí. Entonces, por ejemplo, en la plantilla va a venir separado si hay algo para los inversionistas y si hay algo para la parte, digamos, de préstamos financieros, por decirlo así. Entonces, aquí en el ejemplo, dice que, bueno, tenemos, no sé, 2 socios y un inversionista ahí que nos ayudó. Y quedamos con ellos que le vamos a pagar, por ejemplo, $50 por mes a los socios y al inversionista 40. Entonces, eso nos puede ayudar a ponerlo en el emprendimiento. Y luego revisamos a ver si logramos o no pagárselo, ojalá que sí, pero vamos a estimar tratar de pagarse. Y en los préstamos, por ejemplo, puede que en este ejemplo que pusimos acá, ya un préstamo del banco, una tarjeta de crédito, un préstamo, por ejemplo, no bancario, qué sé yo, nuestros papás nos prestaron plata, entonces lo ponemos ahí. En este caso, ya lo tenemos que pagar, pusimos 0. Tenemos un préstamo en el banco de 90 y una tarjeta de crédito de 50. En la plantilla que les vamos a dar, puede que vengan cosas aquí ya escritas. No quiere decir que ustedes tengan que tener todo eso, ni en los gastos, ni en la parte de financiamientos. Pero ustedes lo que hacen es que los borran y ponen los que sí les corresponden. Si no tienen ninguno, lo ponen en cero. No hay ningún problema. Ahorita vemos cómo modificarlo en la plantilla.
pero es un ejemplo, ¿verdad? Ejemplos de lo que podrían llegar a tener. Entonces, antes de verlo en la práctica, yo no sé, Mari, si quieres hacer algún comentario sobre lo que hemos visto hasta el momento, y si no, para enseñarles un poquito la plantilla. Sí, no tengo comentarios, más que veamos la plantilla y no se preocupen, de igual manera, la verdad es bastante sencillo completarla. Es cuestión de conocer cuáles son esos gastos fijos, variables, los préstamos, todo lo que tenemos, pero es bastante sencillo y, y ya luego la tarea sería esa, ¿verdad? Que les vamos a enviar esta plantilla para que ustedes hagan el ejercicio de completarla. Igualmente mañana lo vamos a ver. Así que adelante, Fabi. Ok, bueno, entonces, este es el ejemplo. Aquí yo le puse un ejemplo de un mes particular, pusimos octubre. Aquí viene una que está en blanco también, por si ustedes quieren utilizar esta. Y viene una versión que incluso les podemos pasar después en PDF para que ustedes la puedan imprimir y hacerlo a mano si es que prefieren hacerlo así. Entonces, por ejemplo, en esta de octubre lo que tenemos es la misma información que yo les enseñé en la presentación. Como les decía, ustedes la pueden borrar. Si solo aplica al inversionista, lo dejan así. Si lo quieren poner, digamos, por ejemplo, que es el socio uno, ya le ponen el nombre. No sé, Juan, mira el socio, lo ponemos aquí que son 60. Todo eso lo vamos moviendo y al final le dimos 50. Entonces, bueno, nos faltaron 10, pero le logramos dar 50. Si le dimos Fabi, 60, excelente. Sí. quería hacer un comentario antes de que continúes, y es lo siguiente. Aquí lo importante para todas las compañeras que están ingresando, que veo que hay varias, es lo siguiente. Estamos viendo la plantilla para hacer el presupuesto del emprendimiento en un mes. Sí, ahí estoy viendo que hay algunas que están ingresando en este momento. Igual mañana a las 11 o a las 4, perdón, pueden volverse a conectar y vamos a ver esta misma plantilla. Pero para explicar un poquito a las que están entrando, ¿cómo se lee la plantilla? Sencillísimo. Esta plantilla es para hacer el presupuesto del emprendimiento de un mes. Y tenemos la columna C, que ahí tenemos los diferentes rubros, ¿verdad? Los que corresponden a financiamientos, luego los que corresponden en la línea 16 a costos, que son fijos y variables, y luego más abajo tenemos ahorros. Ah, no tenemos aquí ahorros, ok, perdón. Pero tenemos, es que no la veía completa, pero tenemos lo que son financiamientos y costos fijos y variables. Ahora bien, la columna D se debería completar al inicio del mes o al final del mes anterior, porque ahí yo voy a establecer cuánto es lo que yo estimo que voy a gastar en ese mes. Entonces ya ustedes conocen sus meses y pueden decir, bueno, diciembre definitivamente no se va a comportar igual que un febrero o un marzo, por ejemplo, dependiendo del tipo de emprendimiento. Entonces, dependiendo de mi emprendimiento, yo en esa columna de al inicio o al final del mes anterior, hago mi presupuesto. La columna E la completo cuando ese mes termina, porque ya yo voy a saber exactamente qué fue lo que yo gasté. Entonces, si yo estimé, me voy a ir a los costos. Si yo estimé que en el mes, en este mes, el ejemplo, el mes, yo iba a gastar 250 de salario del emprendedor, cuando el mes termina, yo registro exactamente cuánto fue lo que pagué y entonces resulta ser que me pagué más. La columna F lo que me muestra es la diferencia entre lo que yo estimé y lo que realmente gasté. Y ahí me puedo dar cuenta de si tengo un déficit de presupuesto, si me pasé, si ahorré y cómo me voy comportando. Y esto se puede ir haciendo mes a mes, incluso en el mismo Excel. Yo abro una pestaña nueva para el mes siguiente, copio, pego y hago el mes siguiente. Y esto les ayuda muchísimo a poder controlar mes a mes todos sus gastos y ver cómo se ha ido comportando el año entero. Y puedo revisar cada mes cómo estuvo. Al año siguiente me va a dar una claridad enorme porque yo puedo fijarme en el año anterior cómo estuvo mi mes de octubre y saber más o menos cómo se comportó el mercado en ese mes. Entonces, esto da mucha claridad al momento de planificarse y crear el presupuesto. Ahora sí, Fabi, adelante.
No, exacto, o sea, al final es eso, ¿verdad? Yo creo que completarlo va a ser lo más sencillo, ¿verdad? Porque al final es poner el listado por acá y poner el precio, bueno, el costo, digamos, que ustedes creen que van a hacer. Por ejemplo, se me ocurre que cuando hay meses muy fuertes, les dicen los socios, bueno, muy, muy bajos, por ejemplo, y no, este mes no vamos a poder hacerle la devolución, pero de fijo sí vamos a tener que pagar todo esto. Entonces, al final, aquí, bueno, cuando vemos el resultado final, vemos, por ejemplo, costos y financiamiento. En realidad sí disminuye, es bueno, ¿verdad? Porque hay menos costos en general. Pero podemos ver entonces la diferencia en lo que nosotros pensamos que íbamos a gastar con lo que efectivamente terminamos gastando. Y eso quiere decir que, bueno, en este caso, por ejemplo, se gastó más. ¿Y en qué se gastó más? Bueno, en gastos variables, en realidad. La diferencia es de 275. Aquí más bien es de 45. Entonces uno dice, ok, en realidad el peso más fuerte lo tienen los gastos variables, posiblemente porque vendimos más. Entonces ahí es donde se empiezan a hacer análisis, se empieza a revisar la información que tenemos. Aquí en este que está para completar, ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, entonces teléfono, no sé, materia prima, y lo van haciendo, ven que aquí pueden poner 100, aquí pueden poner 200. Si efectivamente al final terminaron pagando 80, aquí viene la diferencia, se pone solita. Si aquí pagaron 230, pues también viene la diferencia. Entonces, en realidad lo que tienen que modificarse en estas dos columnas, ¿verdad? La D y la E, y eso les va a ir dando el resultado final de lo que tienen que generar para salir con todo. Y aquí, por ejemplo, está el salario del emprendedor. Entonces, ustedes van a colocar lo que ahorita consideren conveniente con respecto a lo que calculamos en la semana pasada. Tal vez no esté pagando el 100%, pero sí podemos colocar un monto y es importante que coloquen un monto para que ustedes poco a poco se vayan dando ese valor que tiene el trabajo que ustedes hacen. Em, y poco a poco, como cuando avancen los meses, vamos a poder ir agregando ya un monto mayor. Y esa es la idea. Ustedes pueden llegar a tener aquí el 100% del salario que ustedes necesitan. Pero como ven, el salario de emprendedor es un insumo importante para el presupuesto del emprendimiento. Y esto nos va a ayudar un montón también para después calcular el punto de equilibrio, calcular los precios de los productos y de los servicios, porque así como el emprendimiento en general tiene costos fijos y variables, el producto en sí que ustedes hacen también los tiene. Entonces, vamos a ir desglosándolo poco a poco hasta llegar a ese precio meta, digamos que nosotros vamos a calcular. Entonces, ese es como el resumen de la plantilla. Ya mañana se va a hacer en la práctica y las que se quieran unir y se puedan unir lo van a tener ahí. Y si no, pues nos envían el ejemplo, lo revisamos. Pero en general, eso es como lo que traíamos para hoy, ¿verdad? Que va más, ay, muchísimo, me fui a otro lado. Quería presentarle la tarea. Tranquila, que estamos viendo toda tu agenda, no te preocupes. Se asustaron con mi agenda. Ah, No, Fabi, más bien me gustaría, vamos a dejarlo acá para que las escuchamos a ellas más ujú. bien. Me gustaría ver si alguna tiene alguna consulta. Realmente lo que vamos a dejar de plantilla es este ejemplo que dio Fabiana. Yo se los voy a enviar en este momento cuando terminemos la sesión por correo y se los voy a enviar también al WhatsApp, al grupo del curso. Entonces, las que estén muy fiebres y quieran completarlo hoy mismo, ahí lo van a tener. Y las que tengan miedo, empiecen mañana, no importa, pero ahí lo van haciendo. ¿Qué es importante que hagan hoy? Que empiecen a pensar, o en estos días, comiencen primero a ordenar cuáles son esos gastos fijos, a identificar más que eso, porque las plantillas les va a ayudar a ordenarlo. ¿Cuáles son esos gastos fijos? ¿Cuáles son esos gastos variables? ¿Cuáles son las deudas que tienen con el emprendimiento? ¿Cuáles son las obligaciones de pago que tienen con el emprendimiento? Importante, algunas nos enviaron el presupuesto o salario de la emprendedora e incluyeron algunos gastos del emprendimiento. El comentario que les hicimos es, no, el ejercicio anterior era únicamente personal, únicamente para de los gastos de ustedes, no metan nada del emprendimiento. Este de hoy sí es del emprendimiento, no metan gastos personales. Les digo lo mismo, pero al revés. Aquí no vamos a meter gastos personales, aquí vamos a meter o a incluir todos aquellos gastos fijos variables que son
y que deben ser del emprendimiento. Ahí vimos un poco en los gastos fijos, temas de luz, luz, teléfono, alquiler, incluso otros gastos que posiblemente compartimos con el gasto personal. Pero también hablamos de cómo asignarle un porcentaje para que el emprendimiento aporte a ese pago. Entonces, es sentarse y empezar a ordenar todo esto. Más bien quisiera ver en los minutitos que nos quedan, ver si hay alguien que tiene una consulta, un comentario, o quisiera más bien hacer agregar algún comentario que aporte a esta discusión de hoy. Adelante, Hola, Nancy. buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, yo le mandé la tarea, pero no Ok. recibí respuesta de si estaba bien o no. Entonces no sé si más bien fue que no la ¿Cuándo la recibió. enviaste, Silvia? El domingo. No nos llegó porque yo revisé todas y las respondí y hoy únicamente tengo pendiente de responder y ya te voy a decir la de quién, ¿Por pero dónde no la me suena. enviaste? La de Ada y la de Yo hasta puse en Clarion. el chat que a mí todavía no me había llegado cuando usted puso que Silvia, iba a enviar las respuestas, yo puse a mí no me llegó y como no recibí respuesta, yo digo, yo, ¿será que es que sí le llegó? Pero no, entonces ¿Dónde para la no, no, volverlo a enviaste? no, enviar. pero ¿La más enviaste bien por correo? revisa, Silvia, por favor. Ajá, ¿la enviaste por correo? Sí, señora, a su Sí, ok, correo. puedes revisar el correo que pusiste, por favor, no vaya a ser que de algún dedazo y no está bien escrito. Y me lo vuelves a enviar y yo con muchísimo gusto te lo reviso, pero todas las tareas que nos enviaron, igual voy a revisar un momentito en archivado, pero todas las tareas se revisaron y se les comentó. De hecho, trato de hacerlo apenas me llegan. Sí, en efecto, no me ha llegado la tuya. Silvia, mentira, aquí la tengo, Ah, ok. pero te voy a decir qué pasó. ¿Sabes? Ya, mira, la estoy viendo en este momento. ¿Sabes qué pasó? Que se me puso en cadena con otra y se ocultó. No sé si les ha pasado en los correos ahora, aquí la estoy viendo, ya me llegó. En los correos ahora te aparecen cuando lo mandas en un correo que se envió como una cadena, entonces se ocultan los que llegan primero y se ve solamente el último. Y eso fue lo que me pasó, vi el último, pero sí la tengo, Silvia, y más bien me disculpo porque hasta ahora me estoy dando cuenta que estaba en un correo de cadena. Lo reviso y te Tranquilo. enviamos el No, es más bien comentario. para confirmar que sí, sí, que sí la mandé. No, y el correo estaba bien, entonces sí, lo estoy viendo, se puso debajo del correo de Clarion y no lo veía. Listo, ya lo vemos y te mando comentarios. Gracias Gracias. más bien por recordarlo y ya sé que se están poniendo así los correos, voy a tener que abrirlos todos para evitar que vuelva a ocurrir. Gracias. Adelante, Nancy. Ajá. Buenas. Con respecto al porcentaje de gastos que uno puede aplicar, de los gastos de la casa, de alquiler, por ejemplo, yo vivo con mi hijo, entonces de la electricidad, internet, o sea, ¿qué tanto por ciento sería justo? La palabra Ya. justo es tan difícil decir que es justo y que no. Claro. Porque es que yo, o sea, lo mío es tejer. O sea, Exactamente. No, va a depender mucho de qué tanto, por ejemplo, espacio te tome, ¿no? Y si quisieras devolver algo, a veces tenemos la dicha de, por ejemplo, yo no me cobro mi alquiler a mí misma, entonces yo no lo incluyo, por ejemplo, yo no incluyo alquiler porque no lo incluyo, ¿verdad? Pero Ajá. tal vez debería hacerlo, ¿verdad? Pero en tu caso, entonces tal vez, pues si estás todos ahí en el cuarto, si tenés un espacio para eso, tal vez no sea necesario incluir propiamente el alquiler, pero tal vez sí un poco del internet para poder contestar los mensajes de los pedidos, por ejemplo. Entonces puedes Sí, asumir tal vez esa parte y ayudar por ahí. Y ya lo otro es más como ponerte de acuerdo y ver, ok, ¿qué me toca a mí asumir en la casa? O si, por ejemplo, no tuviera el emprendimiento, de igual forma tendría que pagar algo en la casa o no. Entonces, eso podría ir dándonos ese monto meta al que queremos llegar, ¿verdad? También no es que todo el mundo tiene que pagar alquiler, no es que todo el mundo tiene que pagar electricidad, pero sí es importante, digamos, pensar, por ejemplo, que si ya después
creces mucho y tienes un local dentro de la casa, bueno, que de ahí sí sería un buen momento para decir, bueno, voy a empezar a aportar un poco más, porque estoy tomando más espacio. Mira, es como ir midiéndome, ¿verdad? Yo Sí, creo que gracias. En tu caso, Nancy, que realmente es un emprendimiento donde el costo de operación es muy bajo, porque es mano de obra, ¿verdad? Es tejer. Yo creo que más bien en el presupuesto, si tú quisieras incluir un aporte para electricidad, es más bien algo más como que lo que tú pudieras aportar, ¿verdad? Eh, Ujú. tú te puedes plantear de meta que de luz vas a aportar 10.000 colones y de alimentación vas a aportar unos 20.000. Y entonces te lo planteas como meta, ¿verdad? Como Sí, parte del aporte por las ganancias que vas a tener por tu emprendimiento. sí, Pero es un poco más, es muy difícil calcular cuánto en tu caso porque en efecto no consumes muchos de estos servicios para el sí, emprendimiento. sí, señor. Bueno, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra compañera que tenga comentarios o consulta? Creo que hay alguien, algo escrito en el chat. Que ya ahorita nos envían la tarea. Ah, ok, buenísimo. No hay ningún problema. Ahí la envían y lo vamos a revisar y ya sé, cualquier duda igual lo vemos. Otro comentario, Marisol, adelante. Buenas noches. Sí, yo tengo una consulta, una duda más bien. Am, yo tengo un gasto, o no sé si sería, pero es un gasto en síntesis que se está iniciando, que se acaba de iniciar de hecho. Pero la idea es que este gasto lo pague la empresa como es educativo. Entonces he estado planteando que no salga del salario, sino que sea la empresa como capacitando. Entonces no sé cómo plantearlo realmente, ese que va a tener una duración de un año. Ok, Marisol, por supuesto. Si es una capacitación técnica para mejorar tu emprendimiento, eso lo debería pagar el emprendimiento totalmente. Y lo puedes meter dentro de tu emprendimiento como un costo. En este momento es un costo fijo porque va a ser un año, tiene una duración de más de 3 meses o 6 meses. Entonces, yo te recomiendo que lo incluyas como un gasto de capacitación permanente y ya va a llegar el momento en el que ese gasto se va a eliminar cuando ya lo termines de pagar, pero perfectamente lo puedes incluir sin ningún problema. Ahí Y es también, Mari, más, para, debería ser un perdón, rubro, perdón, debería ser un rubro como meta, ¿verdad? De que todas podamos capacitarnos al menos una vez al mes. Un, eso puede ser una meta que se pueden plantear ustedes para crecimiento profesional, donde ustedes pueden meter en su presupuesto un rubro de capacitación y perfectamente lo pueden ir utilizando. Adelante, Fabio, ahora sí. no, lo que quiero decir es que a veces esas capacitaciones aparecen de pronto y hay que agarrarlas, ¿verdad? Porque son capacitaciones y tal vez no tenemos como ya el dinero propiamente para hacerlo, hay que hacer un solo pago. Entonces, podemos ya sea que nos presten la plata o que nos la paguemos nosotros, pero que la pongamos como rubro para devolverlo. Que eso puede ser otra forma de hacerlo también. O se puede poner exactamente, se puede poner como un rubro de capacitación que a lo mejor no sé cuánto tengo que pagar, pero yo lo voy Lo todos voy los meses ahorrando, exacto. poniendo y lo puedo ir ahorrando incluso. Pero en tu caso, Marisol, si ya es algo que lo tienes previsto para un año, inclúyelo en el rubro de gastos fijos y pones el monto que tienes que pagar mensualmente. Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita que habló Fabiana y dijo de las capacitaciones que te aparecen. Por Así es. ejemplo, hace poco yo tuve unas capacitaciones con una VPN. Entonces, ahí yo lo que vi fue que ellos dieron como una tabla anual de las posibles talleres que uno pueda tomar. Entonces yo me hice como una idea y yo dije, vaya, en el año yo puedo tomar 3 capacitaciones y es decir, cada una tienen un costo para el 2024 como de $100. Entonces me quedé con idea y digo, ve qué interesante poner 3 capacitaciones como un costo variable, pero irlo recogiendo como un ahorro.
Así es, mientras se va dando y mientras estos lugares dan el lanzamiento para la capacitación. así Pero es. entonces esto de la clase de un año sería como un costo fijo y sería no como taller ni capacitación, sino como, eso es lo que tengo que no sé cómo ponerlo, porque no Es que sería es una una capacitación, formación que una es, formación, eso sería más bien. Sí, claro. es Lo formación, sí. importante es que Igual lo entiendas puedes, qué es. Ujú. sí, igual lo puedes poner como formación y capacitación. No, no hay ningún problema. Igual se entiende que es un curso. O le puedes poner curso. Curso de X. No hay ningún problema. Realmente esto es tuyo. Recuérdate y la que lo tiene que entender mejor eres tú. Y lo que acabas de decir, esa recomendación de que si tú puedes planificar hacer esas planificaciones, perdón, esos cursos que te interesa agarrar durante el año, perfectamente lo puedes incluir en tu presupuesto. Eso ya te ayuda a hacerlo. Entonces, perfecto, si ya lo tienes así, lo puedes incluir sin ningún problema. Si no hay ningún otro comentario o si hay algún otro comentario, y si no hay, entonces las esperamos mañana a las 11 de la mañana y les vamos a enviar el enlace y o si no a las 4 de la tarde y con muchísimo gusto vamos a estar a la orden para atender. Ahí les voy a estar enviando todo y terminando de revisar la tarea de Silvia, que te la debo, ahora no me voy a poder dormir si no te la reviso, y el de las dos compañeras que lo enviaron ahora en la tarde. Nos vemos entonces mañana y que tengan una feliz noche a todas. Nos alegra, Marisol. Qué bueno. Buenísimo, que te haya Muchas gustado la gracias, que estén clase. muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que Buenas tengan buenas noches. noches.